Buenas tardes con todos, mi nombre es Carla Flores y la moderadora de este debate acerca de una crítica sobre la interculturalidad, en donde le damos la bienvenida a la socióloga Selena Chimarro y Jimena Ortiz y a la trabajadora social Irina Chihuano. Primeramente vamos a establecer las reglas y el orden de este debate. Cada una tendrá un minuto para exponer su postura y perspectiva, y el orden de participación será como primero Selena, segundo Jimena y por último Irina. Ahora bien, entendiendo que en el Ecuador construir la interculturalidad se dio desde inicios de los 90 en un principio político e ideológico del movimiento indígena ecuatoriano como meta central de una lucha hegemónica, colonial e imperial, principio que se integra a las demandas que plantea frente a un Estado monocultural para transformar las políticas públicas y la concepción de Estado. Con este antecedente vamos a abrir el debate desde dos perspectivas, que son la multiculturalidad e interculturalidad, y para eso damos paso, como mencioné, primeramente a Selena. Bueno, buenas tardes con todos. Para hablar desde una perspectiva del multiculturalismo debemos saber esto qué pretende, ya que el multiculturalismo pretende conciliar los valores de la filosofía de la libertad y la tolerancia, también a su vez la libertad individual, igualdad y con los derechos diferenciados o colectivos en función del grupo. También es necesario para garantizar la igualdad y la justicia entre las culturas. Desde una perspectiva de la multiculturalidad, es justo y legítimo que una cultura decida mantener su especialización y también incluso limitándose los intercambios con otras culturas, siempre y cuando no opriman a sus miembros individuales ni a sus grupos culturales. El intercambio cultural es un derecho y no una obligación. Por lo cual también podemos hablar desde el autor Moreno, que nos dice, hace énfasis a la importancia de conocer los derechos de las comunidades indígenas y ampliar a las visiones en los estados sociales del derecho del Estado y la multiculturalidad desde un derecho que se reconozca la diversidad étnica, cultural, lingüística y enseñanza automática. Gracias, Elena. Jimena, por favor. Buenas tardes, gracias Carlita por la invitación, buenas tardes a todos mis colegas. Si hablamos desde el multiculturalismo, prácticamente nos dice que parte desde la igualdad y la tolerancia, pero desde la interculturalidad se parte de la valoración de la diversidad de las culturas que existen en el mundo, pero también del reconocimiento de que estas relaciones entre los pueblos no siempre han sido armónicas ni justas. En este contexto, la interculturalidad es un proyecto, una búsqueda por hacer que las relaciones entre las culturas sean más equitativas, más respetuosas, sean más justas y armónicas. De igual manera, desde un contexto, desde la perspectiva del autor Freire, él nos dice que la convivencia entre culturas no es un fenómeno que se produce de forma natural, sino que tiene prácticamente connotaciones políticas y una ética basada en el respeto a las diferencias, defendiendo una perspectiva relacional de la identidad. Gracias, Jimena. Irina, por favor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Carlita. Gracias por la invitación a este debate. Bueno, a mi punto de vista estoy acotando a lo que dijo Jimena. En los contextos interculturales en los que hoy insertamos nuestras sociedades latinoamericanas, amplían la complejidad de las problemáticas sociales que afectan profundamente y especialmente a los sectores más desfavorecidos y a los grupos excluidos. Con lo anterior quería reflejar y sustentar la importancia que para el profesional del trabajo social enfrenta esta realidad de convivir con culturas distintas. Sin ir más lejos, en Ecuador en la actualidad todavía existe la xenofobia, discriminación a los grupos LGTBQ. También estos conflictos experimentan con la cultura dominante. Por ejemplo, la presencia de los grupos extranjeros como los venezolanos, los grupos de pandilla, varios diferentes grupos. También, estos grupos también demandan una mayor atención igualitaria, equitativa dentro del contexto ecuatoriano. Eso. Gracias, Irina. Y bueno, conforme avanza el debate, vamos entendiendo todos estos temas que estamos tratando y con el enfoque que queríamos dar.
Y en cuanto al debate contemporáneo, el principio de la interculturalidad respeta la diversidad de pueblos y nacionalidades indígenas y demás sectores sociales ecuatorianos, pero a su vez demanda la unidad de estas en el campo económico, social, cultural y político, y en aras de transformar las actuales estructuras y construir el nuevo Estado plurinacional en un marco de igualdad de derechos, respeto mutuo, paz y armonía entre nacionalidades. En cuanto a este tema, te escuchamos, Elena. Bueno, en cuanto a esto, puedo decir que la interculturalidad sí suscribe a una convicción, pero ve más allá, pero no solo para garantizar la equidad, sino para favorecer las relaciones, la convivencia entre las culturas, el diálogo y el aprendizaje mutuo. Es así que el federalismo y la autonomía son necesarios, pero no son suficientes para alcanzar los ideales de la interculturalidad. Como primer punto, ya porque no solo son exitosos donde existen las poblaciones con identidad definidas y territorialmente concentradas. El segundo punto sería que estas están pensadas en una lógica de mayorías y minorías, que se desplazan en el problema de la desigualdad entre culturas hacia lo local, pero no lo resuelven. Y por último sería que estas corren el riesgo a aislar a las culturas en vez de promover la interacción. Y por lo cual el enfoque intercultural no podría responder ante culturas que no compartan sus horizontes normativos, cuyos objetivos no sea el respeto y la convivencia, la igualdad, la justicia social, sino, por ejemplo, excluir o someter u otras culturas u oprimir a sus propios miembros. Gracias, Elena. Jimena, por favor. Ya, desde la interculturalidad lo que se trata es de eliminar todas las desigualdades entre las culturas, lo que no se trata desde la multiculturalidad. Es así que para el autor Fraser, el interculturalismo es una alternativa para articular las demandas por reconocimiento de estas diferencias y por la igualdad social. De igual manera, pues se aboga por una igualdad y una justicia sustanciales que implican cambios estructurales para superar las causas económicas, políticas y sociales que explican las desigualdades entre las culturas. El interculturalismo prácticamente promulga una igualdad sustancial que implica las transformaciones estructurales. De igual manera, para la autora Katherine Watts, ella afirma que las transformaciones no solo son necesarias para que cada cultura pueda mantener sus diferencias, sino también para un reconocimiento del otro como sujeto, como igual y al mismo tiempo sea diferente. Este es el criterio de justicia entre culturas por el que se apuesta al interculturalismo. Ya. Bueno, ahora Irina, por favor, desde tú como trabajadora social, ¿crees que la profesión está preparada para estos nuevos desafíos? Respondiendo a tu pregunta, el trabajo social se ve enfrentado cada vez a intervenir en los contextos culturales diferentes, desde donde surgen nuevas problemáticas sociales, requieren formas creativas de atención y intervención, dadas las demandas que emergen desde los grupos excluidos. Entonces podemos decir que el trabajo social desde da el paso a revalorizar la profesión, instaurar una mirada intercultural a los problemas sociales del nuevo siglo, de manera que la experiencia que trae consigo la profesión, nos referimos a los tipos de intervenciones tradicionales, es decir, el trabajo social con familias, el trabajo social con grupos, el trabajo social con comunidad, constituyan unas valiosas potencias para el desafío local y verifique la posibilidad del aporte de nuestra profesión, que puede hacer al respecto, cómo puede aportar, cómo puede, pero cómo lo hace esto, que las personas mismos tengan el rol del cambio. Gracias, Irina, excelente. Ahora bien, tendremos un espacio de 30 segundos para que cada una pueda concluir algún tema que quedó inconcluso en honor al tiempo. Empezamos, Elena. Es decir, que desde el enfoque que nos plantea Rojas y Castillo es analizar la contribución del multiculturalismo en forma de la enseñanza a los grupos étnicos con diversidad cultural y con las políticas que nos inciden en la protección y la reproducción de los representantes culturales y a la vez exponer las posibilidades de implementar proyectos
que surjan para los pueblos y hacer parte del multiculturalismo indígenas, gitanos, entre otras poblaciones y nacionalidades, y que esto vaya enfocado a los grupos sociales, ya que el interculturalismo apuesta por una igualdad formal basada en el reconocimiento de los derechos diferenciados o colectivos a los grupos culturales. Gracias, Elena. Jimena, por favor. Como acotación, es muy importante decir que el enfoque intercultural lo que hace es apostar por una igualdad sustancial que implique en sí cambios estructurales. Estos lo que hacen es renuevan las causas de la desigualdad y complementan la justicia social con la justicia cultural. De igual manera, lo que hacen es articular el reconocimiento y redistribución orientados a asegurar una relación equitativa entre las culturas y reconocer a la otra cultura como igual, pero al mismo tiempo como diferente. Irina, por favor. Ya. Para los trabajadores sociales en el campo de la interculturalidad está relacionado con el respeto a la diversidad cultural, lo que permite visualizar las necesidades realmente sentidas por las comunidades indígenas, donde podrían situarse nuestro rol, lo que conlleva consigo a la participación social, las etnias de las personas indígenas. Dicha mediación es caracterizada por nuestra apuesta al rol del trabajador social. Trabajadores sociales en el campo de la interculturalidad está relacionado con el respeto de la cultura, lo que permite visualizar las necesidades realmente sentidas por las comunidades, grupos que podrían situarse en nuestro rol, que conlleva la participación social, entendiendo las diferentes etnias, culturas, pero desde su cosmovisión. Dentro del contexto intercultural visualizamos al trabajo social como un educador social, en el sentido que somos portadores de herramientas metodológicas y prácticas que llevan hacia el camino con el fin del cambio en los contextos socioculturales e históricos donde los individuos interactúan y se desarrollan, pero desde sus cosmovisiones. Gracias, Irina. Y para concluir, queremos y pedimos de favor que cada panelista nos brinde una conclusión acerca de lo que estuvimos hablando en referencia al tema. Por favor, comenzamos con Selena. Bueno, como para concluir mi participación, puedo mencionar que el multiculturalismo defiende una igualdad formal entre las culturas mediante el reconocimiento de los derechos diferenciados, ya que su criterio a la justicia es que cada cultura pueda mantener su diferencia si así lo desea. En cambio, la interculturalidad carece de criterio que permita dilucidar si ese comportamiento es legítimo, puesto al horizonte normativo, es el aprendizaje mutuo y da hecho que es compartido. De esa forma, el intercambio con las culturas y el aprendizaje mutuo corre riesgo de convertirse en una obligación más que en un derecho. Gracias. Jimena, por favor. Ya, finalmente, a diferencia del multiculturalismo, el interculturalismo no distingue tan marcadamente entre los tipos de diversidad, sino en todos los casos implica el mismo criterio de justicia, reconocer la otra cultura como igual y diferente a la propia. De igual manera, justifica una diferencia y el acceso a derechos específicos en función del grupo, como la autonomía territorial en casos de grupos étnicos. De igual manera, cabe recalcar que la interculturalidad es una posibilidad de diálogo entre culturas y se produce un encuentro con el otro. Se inclina por una relación igualitaria entre culturas, el aprendizaje mutuo, el que les permite adoptar lo que consideren más razonable y se acepten estas concepciones distintas. Si bien muchas veces esto lo que hace es limitar en las culturas una tolerancia, pero de igual manera protege lo que son los derechos individuales. Tiene como fin hacer que tales criterios se establezcan conceptualmente y mediante el diálogo entre culturas y no se imponga sobre todo el uno ante el otro. Gracias, Jimena. Y por último, Irina.
Bueno, desde mi postura como trabajadora social, es importante la intervención como educadores sociales, como ya lo habíamos mencionado antes, en donde nosotros, en donde se fundamente en desarrollar las capacidades individuales y potenciar a cada persona sus habilidades que posee y a su vez puedan influir socialmente en su entorno inmediatamente, es decir, que sean agentes o actores de su devenir y en este sentido que la pertenencia a un grupo, a una comunidad, a un contexto social, que sea el principal promotor de espacios para que el desarrollo con estas características se fortalezcan con el sentido de pertenencia, confianza en sí mismos, con la capacidad de modificar colectivamente su contexto, suponer su historia, todo a partir de sus propias significaciones y necesidades que colectivamente se fortalecen y cobran vigor socialmente con el desarrollo de la toma de decisiones para su desarrollo y liderazgo, poder, entre otras. Es cierto que el trabajador social en las diferentes épocas y contextos históricos ha tenido que desarrollar diferentes capacidades y potenciar individualmente para que ellos se vayan adaptando al tiempo, porque como sabemos el tiempo es cambiante. Así fue el periodo de la reconceptualización, donde se concibe asimismo que la persona sea agente de su cambio, promoviendo el respeto, la dignidad humana, el desarrollo de la convivencia, las formas democráticas, entre otras. Eso sería para terminar con este debate. Gracias, Irina, y gracias a cada una de las panelistas. Sin duda, cada participación ha sido enriquecedora, tanto para mí como para el público que nos está viendo. Les agradecemos por su espacio, por su tiempo y, bueno, por su profesionalismo en este debate que nos ha servido mucho, nos ha enriquecido mucho. Sin más, damos por finalizado este debate. Muchas gracias y esperamos tenerles una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Carlita. Gracias, colegas. Gracias, Irina. Gracias a Hasta todas. luego. Gracias. Hasta un próximo. Gracias, chicas. Nos vemos en la próxima ocasión. Que les vaya bien. Chao, chao.